Esta semana fue muy grata para mí. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que vino aquí a la casa eh, y que me hizo unas preguntas muy interesantes. Cuando se enteró que era pastor, me preguntaba cuál era mi posición acerca del matrimonio igualitario, cuál era mi postura acerca del aborto, si todas las religiones del mundo te llevan al cielo, si que realmente existe un infierno o no. Entonces me hizo una serie de preguntas. Creo que adelantándome para esta nueva serie de sermones que vamos a tener durante el año. Así que fue buen ejercicio y ahí también les aprovecho de pasar algunas preguntas que tú puedes hacer para la serie de sermones. Todo este tipo de preguntas, ¿no? Que a veces surgen. ¿Fue la Biblia escrita por hombres? Sí, bueno, hay tantas preguntas. Fue una charla muy amena. Fue muy interesante poder tratar de responder esas preguntas así de tan rápida y súbitamente como fueron preguntadas. Pero mientras hablaba con él, el Señor iba poniendo en mi corazón, en mi mente, un pensamiento muy fuerte, que era este: enfócate en el Evangelio. Concéntrate en presentarle a Cristo, a Jesús. Fue muy potente este pensamiento mientras hablaba con él y fue como un sacudón de Dios. Porque si bien él me estaba preguntando mi opinión acerca de, como pastor, qué pienso de estas cosas, el Señor me hacía ver que al final del día mi opinión no sirve. Solamente cuenta, o solamente hay una pregunta, que es la más importante de todas. Porque podemos discutir de temas teológicos, de temas filosóficos, de temas de moral, podemos discutir y hablar de política, de ideologías, de teología. Podemos hablar, o podría responderle las típicas respuestas canutas, ¿no? Las frases ideológicas evangélicas, y podría hablarle incluso hasta de teología, mostrarle lo que dice la Biblia respecto al matrimonio desde el Génesis al Apocalipsis, o desde la vida en el vientre de la madre, desde el Génesis al Apocalipsis. Podría haberlo hecho, pero el Señor me recordó en ese momento que lo más importante siempre es presentar a Cristo. Hablar de teología y hablar de diferentes posturas teológicas es bueno y necesario, pero para eso hay tiempo. Lamentablemente a veces nos perdemos hablando de estos temas y no alcanzamos a ir al núcleo, a lo central. Y por eso me encanta el pasaje de Marcos. Este pasaje, porque en este pasaje es Jesús mismo quien está haciendo esta pregunta. Recordemos qué es lo que estaba pasando en Marcos. Jesús ha entrado a Jerusalén montado en un burrito, ¿no es cierto? La gente lo ha recibido con palmas, le ha dicho bienvenido al rey, pero al día siguiente Jesús purificó el templo, expulsó a los vendedores y de repente todos los religiosos están en contra de Jesús. Bueno, no es que recién estuvieran en contra, ya estaban hace rato en contra, pero al verle hacer esta expulsión del templo, se molestan mucho más. Y van donde Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y van con muchas preguntas, preguntas tras preguntas, que tienen que ver con, ¿quién eres tú para hacer esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad para limpiar el templo? Y van con temas teológicos, del matrimonio, de cuál es el mandamiento más grande, y van con una serie de preguntas. Y en estas semanas pasadas hemos estado viendo cómo Jesús ha estado todo ese día predicando, enseñando, respondiendo las preguntas. Pero ahora Jesús va a hacer la pregunta. Por eso me encanta este pasaje. Ahora es Jesús quien les devuelve a ellos la pregunta. Y la pregunta es clave. La pregunta que Jesús hace, de hecho, es la pregunta que todo el Evangelio de Marcos busca responder. Todo el Evangelio de Marcos se ha centrado en esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es Él? Desde los primeros versos,
La gente lo miraba y ¿quién es él? Se revela ante sus discípulos calmando la tormenta en el mar y sus discípulos dicen, ¿quién es este hombre? Y hay duda y hay esta pregunta. Y ahora es Jesús quien les hace la pregunta. Por eso es tan importante. Porque hasta este momento, en estos 12 largos capítulos, la gente, el mundo y los discípulos se han estado preguntando quién es este. Ahora Jesús mismo les dice, ¿quién es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién soy yo? Eso es lo que les está preguntando. Así que te invito a concentrarnos. Este pasaje del Evangelio es muy bueno para confrontarnos a nosotros mismos con el Evangelio, pero también para presentar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Me animó mucho a mí para conversar con este joven, porque esta es la pregunta más importante. O sea, yo puedo responderte qué es lo que pienso acerca del aborto y de estos temas, pero primero déjame responderte qué es lo que Jesús piensa de ti. Déjame responderte qué es lo que Jesús piensa de ti. Así que concentrémonos y te invito a hacer una oración antes de seguir. Oremos. Dios Todopoderoso, que hiciste que de las tinieblas resplandezca la luz, te rogamos que ilumines nuestros corazones con la luz del conocimiento de tu Hijo Jesucristo, mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos entonces, versos 35 al 37. Jesús estaba hablando en el templo, hay una gran multitud que está escuchando, hemos visto a estos grupos de religiosos y líderes que se han acercado durante todo el día para ponerlo a pruebas mediante preguntas y trampas. Y Jesús estaba respondiendo preguntas teológicas durante todo el día. Pero ahora, como dije, es su turno de él para hacer las preguntas. Lee en tu Biblia el verso 35. Jesús les hace una pregunta. Dice, él les dijo, ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David? Jesús comienza con algo simple. Los escribas, los intérpretes de las escrituras que enseñaban la Biblia, ellos creían que un descendiente de la familia de David, del rey David, del Antiguo Testamento, un descendiente de David sería el Mesías, o sea, el nuevo rey prometido de Dios, un rey que iba a traer paz y prosperidad. ¿Y saben qué? Hay muchos textos bíblicos del Antiguo Testamento que respaldan esta interpretación de los escribas. Déjenme leerles algunos versos, solamente por un ejemplo. En 2 Samuel 7:16, Dios le dijo a David, afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Entonces Dios le dice a David, tu trono será eterno. En Isaías 9:6-7, el profeta Isaías dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y más adelante dice, reinará sobre el trono de David, su padre. Jeremías dijo en Jeremías 23:5, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo que practicará la justicia. El mismo profeta también dijo en 33:15, Jeremías, cuando llegue el día, haré que de David surja un renuevo de justicia que impondrá la justicia y el derecho. Y un poquito más adelante en el verso 17, yo el Señor declaro, nunca faltará un sucesor de David en el trono. ¿Te das cuenta? Ezequiel escribió en Ezequiel 34:22, voy a ponerlos al cuidado de un pastor que yo mismo les daré. Este pastor será mi siervo David. Y Amós, el profeta Amós 9:11 dice, cuando llegue el día, yo volveré a levantar la casa de David.
que ahora está derribada, volveré a edificarlo como en el pasado. Entonces, hermanos, hay muchos versos más del Antiguo Testamento que claramente están prometiendo que un descendiente de David sería el ungido de Dios. El ungido, la palabra Mesías, la palabra Cristo, ambas significan lo mismo, ungido. Y es un sinónimo de rey, porque a los reyes se los ungía con aceite. Entonces, todo el Antiguo Testamento estaba prometiendo que un descendiente humano, un hijo de David, un descendiente de su familia, sería el Mesías. Él iba a ser un humano, un hombre descendiente de David. En esto todos estaban de acuerdo. Por eso Jesús les dice, ustedes, ¿no es cierto?, creen esto. Han escuchado a los escribas que dicen que el Mesías va a ser hijo de David, va a ser descendiente de David, un hombre, un humano. Pero luego él hace más grande esta pregunta. En el verso siguiente, en el verso 36, miren tu Biblia, Jesús está citando el Salmo 110, que también nos fue leído hoy. El Salmo 110, a propósito, es uno de los salmos más citados del Nuevo Testamento. Y todos los teólogos estaban de acuerdo que este salmo hablaba del Mesías, del futuro rey. Entonces Jesús cita el verso 1 del Salmo, de forma literal. Jesús dice, David mismo dijo, por el Espíritu Santo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y Jesús les hace esta pregunta. Si David mismo lo llama Señor a su descendiente, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Y aquí un tema teológico tan importante, tan potente, que nadie se había dado cuenta en ese tiempo, hasta que Jesús les hace esta pregunta. Ahí estaba en uno de los salmos más estudiados por los teólogos en los tiempos de Jesús. Esta cuestión donde David le dice, hablando de Dios, el Señor le dijo a mi Señor, hablando de su descendiente. Dios le dijo a mi descendiente, pero David no le dice, el Señor le dijo a mi hijo. ¿Te diste cuenta? David no escribió, el Señor le dijo a mi descendiente, el Señor le dijo a mi nieto. David escribió, el Señor le dijo a mi Señor. Y aquí Jesús les hace la pregunta, ¿cómo es que David, cómo es que si el Cristo va a ser hijo de David, David le llama mi Señor? Jesús les está haciendo ver que el Mesías es dos cosas. Es hijo de David y es el Señor de David. Es hijo de David y es el Señor de David. El mismo David escribió esto. Él llamó a su descendiente mi Señor. ¿Qué papá, qué padre llama a su hijo Señor mío? ¿Te imaginas, Rodrigo, decirle a tu pequeñito, al Alan, mi Señor? Venga, toma su desayuno, mi Señor. O que le diga a David, Señor mío, por favor, Señor, toca el piano hoy día. No funciona así, porque en la vida del ser humano, el padre es la figura de autoridad. El papá tiene autoridad, el papá en ese sentido es superior al hijo. Pero aquí David está escribiendo de su hijo y le dice, mi Señor, mi Señor. Y aquí en este salmo, escrito cientos de años atrás, por el mismo rey David, está esta afirmación bíblica tan importante. El Mesías, el Cristo, no es simplemente hijo de David. Él es el Señor, el Dios de David, superior a David. Este descendiente no era un hombre solamente que iba a venir del linaje de David.
es el Hijo de Dios, el soberano. Entonces Jesús está confrontando a los que lo están escuchando y también a nosotros con el tema de su identidad. Jesús quería que esta gente y nosotros nos hagamos esta pregunta. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el descendiente? ¿Quién es el Cristo? El Mesías, el descendiente de David, el rey prometido. Es un hijo, un descendiente de David, pero es más, es muchísimo más. Vamos a los versos 38 a 40. ¿Qué hacemos con esta enseñanza? ¿Qué hacemos con esta enseñanza de que el Hijo es superior al Padre, es superior a este rey David? Hermanos, esta revelación, conocer quién es Jesús, nos llena de una gran responsabilidad. Mientras más sabemos, lo más que llegamos a comprender, más grande es nuestra responsabilidad. Cada vez que escuchas la palabra de Dios enseñada, tu responsabilidad delante de Dios crece. Porque estas verdades no están aquí solamente para incrementar nuestro conocimiento. Estas verdades demandan una respuesta de nuestra parte. Jesús les advierte acerca de un grupo de personas que tenían mucha información, pero que no la vivían. No la hacían aterrizar a sus vidas. En los versos 38 y 39 les dice que se cuiden de los escribas, de los maestros de la ley. Estos maestros tenían mucha información, eran expertos en la ley, vivían para estudiar, para escribir, vivían para estudiar teología, para enseñar teología. Pero este conocimiento que tenían tan grande no llegaba a ninguna parte de sus corazones, no producía cambio en sus vidas. Al contrario, estos hombres usaban este conocimiento como una forma para ellos obtener beneficios, para llenarse de orgullo. Jesús les dice, cuídense de esta clase de maestros, y les da varias razones. Primero les dice, cuídense de estos maestros que les gusta el show, que les gustan las apariencias. Mira en tu Biblia, verso 38. Porque les gusta pasearse con ropas largas. A esta gente les gustaba el reconocimiento. Estas ropas, está hablando aquí Jesús de ropas que ellos usaban, que los distinguía como eruditos y piadosos. Algo así más o menos como los anglicanos usamos el famoso cuello clerical. Ahora imagínense a un pastor anglicano que no sale de este cuello clerical, que no sale de su traje de angelito, se despierta y lo primero que se pone, va a desayunar con su traje de angelito y está en las calles con su traje de angelito. Más o menos así eran estos escribas. Jesús aquí no está diciendo que está mal tener un distintivo de tu oficio como maestro de la palabra. Lo que está mal es lo que estos buscan conocimiento, buscan que los traten con honor, buscan hacer show, quieren que los vean con su traje ese traje de teólogo, de maestro. Y lo segundo es que buscan ser reconocidos. Mira la segunda parte del verso 38. Les encanta que los saluden en las plazas. ¿Qué tipo de saludo? Ellos tenían títulos. Ellos les encanta que les dígame licenciado. Dígame licenciado. No, ellos decían, los títulos que ellos tenían era rabí, maestro. Incluso algunos de estos maestros pedían que la gente les diga padre. Buen día, padre. Por eso Jesús dice, no digan a nadie padre, porque a estos maestros les gustaba que les saluden con esos títulos. Rabí, maestro, padre. Habían recibido este conocimiento para aumentar su ego. En tercer lugar, les encantaba que la gente los admire por su rango y su posición en la autoridad. Mira el verso 39. Les sentaba sentarse en primera fila en las sinagogas. Para ellos nada de los asientos de atrás. En esa época, sentarse atrás
era sentarse con la chusma, era algo, Rodrigo dice, no, hoy día parece que sentarse atrás es como sentarse en el mejor asiento. En esa época, sentarse adelante eran los asientos más codiciados. Entonces ellos, cuando entraban a una sinagoga, si había alguien adelante escuchando, tenían que ponerse de pie y irse atrás, porque ellos querían estar en el asiento más importante. Y lo mismo cuando iban a las cenas, dice Jesús en el verso 39, en banquetes o en cenas. Cuando ellos iban invitados a una boda, cuando iban invitados a una casa, ellos entraban a tu casa y ellos debían sentarse en la cabecera, en el lugar de honra, en la mesa. Entonces, estos líderes religiosos solamente les interesaba esta honra, ser honrados, ser reconocidos, que los traten con respeto, que los traten con honra. La quinta advertencia que hace Jesús tiene que ver con una actitud depredadora. Mira el verso 40, y aquí se pone peor. En esos tiempos, los escribas, que eran también como abogados, a ellos se les daba el administrar las propiedades y los bienes de las viudas. Ellos eran sus abogados. Pero esto les daba a ellos la oportunidad de aprovecharse de la situación y tomar más de lo que les correspondía, y ellos lo que hacían. Jesús dice que ellos se apoderaban de los bienes de las viudas. Y esto es terrible. Esto es terrible. La actitud de estos hombres es la siguiente: hay dinero en el ministerio, hay plata en la fe, así como muchos religiosos de nuestros días que ven la iglesia como un medio para obtener ganancias. Y esto es fuerte porque todo el Antiguo Testamento enseñaba que se debía tener especial cuidado y protección a los más débiles. En los tiempos de Jesús, las viudas eran las más débiles. Y estos religiosos se estaban aprovechando de las viudas en el nombre de Dios. ¡Qué terrible! Finalmente, en el mismo verso, Jesús dice que a estos religiosos les gusta aparentar, les gusta hacer largas oraciones en público. Este es un tema que también conversamos en la semana, ¿no es cierto? Estas oraciones largas, redundantes y usar palabras repetitivas. En el fondo, cuando oramos así, muchas veces es porque pensamos que orar de esta forma, o al orar de esta forma, usando palabras elegantes o palabras repetitivas, o hablando más fuerte, o quizás si me tiro al piso, a veces pensamos que de esa manera Dios me va a escuchar más. Esta gente oraba así, oraba fuerte, ellos se paraban a orar en público. Les gustaba ir y de repente en la calle, imagínate a alguien en el mercado que se para ahí con su traje de religioso y de repente se pone a hablar con Dios. ¿Y cuál era el propósito? Llamar la atención hacia sí mismo. Que la gente diga, mira, qué tremendo ese hombre, qué lleno de Dios, cómo tiene una relación con Dios, no tiene vergüenza de hablar con Dios. Y sus palabras, todas apuntaban hacia sí mismo. Daban gracias a Dios por lo bueno que ellos eran, por las buenas acciones que habían cometido, por las cosas buenas que habían hecho, y toda la gente los admiraba. Eran pura apariencia, como el árbol de higos que Jesús había juzgado. ¿Recuerdan? Ese árbol de higos verde que Jesús se acercó, tuvo hambre y no tenía un solo higo. Y Jesús dijo, maldito seas. Y todos los discípulos, ¿qué pasó? Estos religiosos eran igual, pura apariencia. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está condenando aquí? La religiosidad del aparentar. Ellos tenían al Hijo de Dios frente a él, pero no habían entendido nada acerca del Hijo de Dios. Hermanos, es fácil cantar canciones, levantar nuestras manos, orar
y estudiar la Biblia un par de semanas, un día, domingo. Otra cosa es el día a día, la intimidad de nuestros hogares, el compromiso que debemos tener con Dios para orar, para leer la Biblia, para amar a nuestro prójimo, para predicar el Evangelio a otros, para orar por otros. Jesús termina con una potente advertencia. Él dice, peor será la condenación de estos religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser peor su condenación? Porque ellos han recibido mucho. Entonces son más responsables. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos la podían interpretar, la podían enseñar, la podían estudiar. Saber teología, saber lo que es bueno, conocer la voluntad de Dios, interpretar las Escrituras, es muy bueno. Pero no vivirlo, no ponerlo en práctica, es una invitación para el juicio y la condena de Dios. Hermanos, Dios va a juzgar la hipocresía de todo líder religioso, de todo maestro de la palabra. Por eso Santiago dice, no busquen todos ustedes ser maestros de la palabra, porque es un trabajo muy peligroso. Entre paréntesis, por eso les pido que oren por mí, por favor, porque este es un trabajo muy peligroso. Pero ¿saben qué? El Señor también va a juzgar la hipocresía de su pueblo. No solamente y exclusivamente de los maestros. Porque, hermanos, no es coincidencia que en este pasaje Jesús primero enseña quién es Él. Él es el hijo de David, pero también es el hijo de Dios. Es el rey, descendiente del rey, que es superior al rey. Pero luego de enseñar esto, Él da esta advertencia potente. Ojo con aquellos que reciben la información, pero no la viven. No sean como los escribas. Lo que yo creo que Jesús está queriendo decir aquí es, estos hombres ya deberían haber entendido quién soy yo. La multitud está ahí, ellos no son teólogos. Estos sí, estos deberían haber entendido. Deberían haberse dado cuenta en el Salmo 110 que David está hablando de mí, que el hijo de David es superior a David. Está ahí escrito por más de 600 años y no lo han entendido. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad. Hermanos, ¿qué es lo que este pasaje nos está diciendo a nosotros? Esta es la primera pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Él el Señor de tu vida? ¿El que controla, dirige, gobierna tu vida? ¿Es Él el Hijo de Dios, superior a David, superior a cualquier ser humano, a cualquier líder, a cualquier otro que haya existido? ¿Crees que Él es Dios hecho hombre, el Salvador prometido? ¿Hemos entendido que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo? ¿Creemos en la encarnación de Dios? Si así lo hacemos, hacemos bien. Hemos entendido bien las Escrituras y hemos interpretado correctamente las Escrituras. Pero ¿qué hacemos con esa información? Esa es la clave. Podemos seguir viviendo nuestras vidas y convertirnos en lindos religiosos de apariencia, como estos escribas, que por fuera tenían sus vestimentas, tenían títulos, tenían cargos, tenían la honra y el respeto del pueblo, pero por dentro estaban llenos de orgullo, de ego. Sus oraciones eran vacías y huecas. Por más de que oraban horas y horas con palabras elocuentes y hermosas, no llegaban ni al techo sus oraciones, porque no tenían fe, porque no tenían amor. Hermanos, este pasaje me ha sacudido. Podemos vivir por apariencias, buscando nuestra honra,
o podemos seguir con nuestra mirada puesta en Cristo, donde la persona más importante no soy yo, sino es Él. Podemos seguir buscando la aprobación de los demás, los puestos de honor, que me traten con respeto, que mi trabajo me respeten. Podemos seguir con este énfasis, ¿no? Que mi familia me respeten. Merezco que me respeten, que me traten bien, que me obedezcan. Merezco que la iglesia me cuide, me acoja, me protege, y el énfasis es yo y yo. O podemos buscar la aprobación de los demás, acumular honor, títulos. Podemos buscar conocimiento, incrementar nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestros estudios, llenarnos de teología y hacer largas y hermosas oraciones. Incluso podemos predicar sermones largos, más largos que los míos. Podemos enriquecernos y negociar con la fe. Ese es el camino que vamos a seguir, hermanos. Yo no quiero seguir ese camino. O podemos hacer, hay otro camino, podemos hacer de Jesús nuestro Señor y vivir para Él. Podemos cambiar ese foco mental pecaminoso de yo soy más importante, y podemos comenzar a amar a nuestro prójimo y amar a Dios, siendo humildes, no esperando nada de nadie, sino solamente de Cristo, dejando nuestra religiosidad y nuestro ego. Podemos vivir confiando y dependiendo de su gracia y de su amor, perseverando en la fe, en congregarnos, en amarnos, en orar, en la hermandad, estudiando la palabra de Dios. Que no sea algo que hacemos solamente los domingos, sino cada día. Hoy el Señor nos está llamando a conocer más a Jesús. Nos está dando también con ese conocimiento una gran responsabilidad. No endurezcamos nuestros corazones. No nos llenemos de orgullo como estos escribas. Les imploro desde las Escrituras que nos volvamos a una fe sencilla, pero real, comprometida con el Hijo de Dios. Amén. Amén. Oremos. Piensa en cuántas veces te has quejado esta semana. Piensa cuántas veces en estos días te has sentido quizás menospreciado, solo, débil. Quizás que te han faltado el respeto. Quizás que no te están dando la atención que sientes que te mereces. Y deja que sea el Espíritu Santo que ahora escudriñe tu corazón. Pide al Señor que te muestre si ese tipo de pensamiento y sentimiento es real o es parte de esta religiosidad, de este ego, de buscar yo el reconocimiento, yo ser el centro de la atención, del cuidado. Deja que estas advertencias que Jesús hace a los que le estaban escuchando penetre también tu vida, tu corazón. A veces leemos estas advertencias en contra de los escribas o los religiosos y pensamos esto es para ellos. Pero aquí la Biblia nos está hablando a nosotros. Porque, queridos, todos nosotros, empezando por mí, tenemos un corazón religioso. Señor, muéstrame el tamaño de mi orgullo. Muéstrame, Señor, en qué áreas de mi vida no estoy permitiendo que Jesús sea el Señor.
Es fácil decir que Él es el Señor, que Él es superior a David, que Él es el Hijo de Dios. Es fácil decirlo con nuestros labios, pero con nuestra vida, con cómo vivimos, con cómo nos sentimos, me doy cuenta que todavía sigo buscando yo ser el Señor, yo ser el que es amado, el que es valorado, el que es protegido, el que es cuidado, el que es atendido, el que es honrado, que se le dirigen con respeto, con amor, con cariño. Es fácil tener este corazón religioso. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Solo Él merece la adoración. Padre bondadoso, te suplicamos por esta iglesia, por nuestros hermanos y hermanas y especialmente por nosotros mismos. Hoy te pedimos que nos llenes de toda verdad en perfecta paz. Donde haya mancha, purifícanos. Donde estamos en error, refórmanos. Y en aquello que estamos en lo justo, establécenos, Señor. Si hemos estado divididos, únenos. Pero sobre todas las cosas, te pedimos que como iglesia, como familia espiritual, nos lleves al conocimiento de Jesús, tu Hijo amado. Nos lleves a vivir por Él y para Él. Líbranos de la falsa religiosidad. Danos un corazón hambriento por ti, por amor de aquel que vive para siempre, para interceder por nosotros. Jesucristo, el Señor. Amén.